Hey, ¿qué tal, mi gente? Bueno, gracias por la sintonía. Si te integras ahora, es bueno que sepa que la sesión anterior, la primera sesión, ¿verdad? Empezamos a hablar del tema de la restauración y se ha tocado un poco de historia. Vamos a continuar en esta sección y hablaremos un poco de energía en la última sesión. Entonces, el ingeniero Juan de Dios estaba hablando de Paraguay. Sí, yo decía que Paraguay perdió el 80% de su población y perdió cerca de 800 millas de kilómetros cuadrados en esa guerra. Y después se da una guerra también, entre la guerra del Chaco, que la pierde Paraguay contra Bolivia. Entonces le pusieron sanciones. Entonces finalmente, ¿qué pasó? Para Bolivia en la guerra del Pacífico, ya a finales del siglo XIX, pierde contra Chile, entonces pierde Antofagasta, que es cerca de 500.000 kilómetros cuadrados, y donde está el desierto de Atacama. Entonces, donde está ahí, donde estaban las minas del salitre, que es el nitrato de plata. Entonces, donde aprovechaba Chile, pero Bolivia quiso como aumentar los impuestos. Entonces, ahí se fueron a la guerra y le ganaron la guerra. Entonces, ahí está el río Silala, que cruza por ahí, que Bolivia quiso aprovechar para hacer una presa. Entonces se fueron a un arbitraje internacional y perdieron la salida al mar, tanto en Antofagasta y también en el río. Entonces ellos tienen un arbitraje internacional. Hace poco que falló la corte. Entonces Bolivia ha buscado de todas formas buscar la salida al mar. Pero hay un puerto donde ellos lo podían utilizar porque Perú tuvo una guerra también con Chile durante el gobierno de Pinochet. Y el presidente de Perú era Juan Carlos Alvarado. Entonces, ¿qué pasó? Como Chile le cogió Tacna y Bolivia le cogió Arica. Arica le pertenecía a Perú. Entonces Perú tomó a Arica. ¿De qué pasó? Entonces con un acuerdo se devolvieron. Entonces a un puerto donde los peruanos le permite a los bolivianos y también los chilenos a los bolivianos de utilizar ese puerto y de llegar ahí y salir al mar. Eso es allá en Tacna, eso es como en el norte. Ahí saldrán entonces en el Océano Pacífico. Entonces ahí podían utilizarlo. Todavía eso hay que pagar impuestos, pero son acuerdos que se lograron, sí. Pero ellos perdieron la salida al mar. Entonces, ¿qué pasó con la independencia efímera? Bueno, sí, después, 3 semanas saltamos después, de aquí de la independencia efímera a América. 3 semanas después, ahí vino entonces de Sida Marcí, que envió Boyer, y luego vino aquí Boyer y entró aquí con viento puesto en popa. Boyer entró sin tiro ni un tiro y tuvieron que darle el país, duró 22 años controlando. Núñez de Cáceres no encontró apoyo. No encontró apoyo, así es, entonces duró 22 años hasta el 1844. Entonces después que en 1844 hasta el 61, ustedes saben lo que hizo Pedro Santana. Pedro Santana negoció con los españoles la anexión a España, y donde entonces se hizo un acuerdo, envían a O'Donnell, que iba a ser el gobernador aquí, porque ya eso iba a ser una provincia española, como a Isabel II de Castilla, que era la reina de España, que tomó y aprobó la anexión. Me refería que era un símil a la España Oba que tú comentaste en 1808 sí. En adelante. Entonces, ¿qué pasó? Entonces aprobaron y fue Mella que fue a negociar la anexión a España. Después se reivindicó porque él peleó para restaurar el país, porque se dice por ahí que la persona no es como empieza, es como termina. Porque Máximo Gómez peleó aquí en contra de nosotros en la guerra restauradora, sin embargo terminó siendo un héroe en Cuba, el que dirigió el ejército de los Mambises y que logró de que después de la batalla de Dos Ríos, que murió José Martí en 1895, y a 1902, el 20 de mayo, entonces se da la independencia de Cuba. Y un gran héroe, un gran líder que se reivindicó en la batalla cubana para la independencia. En medio de la guerra está la avenida Máximo Gómez, en honor al que mencionaste, Núñez de Cáceres, de la independencia efímera, es la avenida Núñez de Cáceres que tenemos aquí en Santo Domingo, así en es, el Distrito doctor. Nacional. Así es, entonces, en 1865, cuando República Dominicana, cuando el país se restaura, ya... Entonces, ya 1863 la restauración empieza en el 63, pero nosotros ganamos ya en el 65. Sí. Ya la reina manda a retirar la tropa el 2 de mayo de 1865. Luperón a la cabeza. Con Luperón a la cabeza. O sea, muchos creen que dicen que Luperón es el verdadero héroe. Así es, ahí peleó Luperón. Pero no, Duarte y Mella tuvieron su mérito en 1844. Así claro es. Que sí. El mismo Gaspar Polanco jugó un rol importante.
Benigno Monción, José María Cabral, Belisario Curiel, Santiago Rodríguez, el hombre que da el grito de Capotillo en el cerro de Capotillo, allá en Dajabón, que empieza lleva su nombre la provincia, Santiago Rodríguez. Así es. Sí. Entonces ahí estuvo Belisario Curiel, ahí estuvo también Benigno Monción, ahí estuvo Pedro Antonio Pimentel, que fue el primer gobierno después de la restauración, después que se retira. Viene José María Cabral, luego viene Pimentel en 1866. Y sin embargo, porque el país no confiaba en esos líderes, mandaron a buscar el caudillo a Buenaventura Báez y volvió en el 66. Ese carpeta también. Volvió en el 66, doctor. Y después lo derrocan en el 66. Luego lo buscan otra vez, que vino de Curazao, en 1868. Entonces él tuvo un periodo de 6 años. En 1868 a 1874. ¿Tú sabes lo que él hizo en ese periodo de 6 años? Intentó anexionar al país a Estados Unidos. ¿Tú sabes que ahí vino el famoso Charles Sommer, que en el norte tenemos la avenida ahí, Charles Sommer. Votó en contra. Sí, en contra. En contra. Entonces, ya todo estaba consumado. Era Samaná. La Bahía de Samaná. La Bahía de Samaná, pero hubo un momento que aquí se iba a arrendar en el gobierno de José María Cabral, en 1865, la Bahía de Samaná. Luego, cuando volvió Báez no iba a ser la Bahía de Samaná, no, porque los americanos siempre vieron como la Samaná como un punto estratégico, la bahía, para ellos controlar y tener una base militar. Pero ¿qué pasó? No, ese tipo lo que iba a hacer era la anexión a Estados Unidos. Un estado más. Un estado más de Estados Unidos. Hoy fuéramos un estado más de Estados Unidos. Ulises Grant ya aprobó, escribió todo y eso llegó al Congreso. Y ahí entonces Charles Sumner, como tú dijiste, ahí entonces se opuso y no se pudo aprobar. Pero ya aquí se había hecho un mamotreto. El mamotreto lo hizo Buenaventura Báez con un referéndum de que no, todo está aprobado. Ya le faltó yo solamente que el Congreso ratificara el Estado Dominicano como Estado de Estados Unidos. Es que como tú te has fijado desde el principio, los mismos dominicanos no confían en los mismos dominicanos. Hemos tenido coprófagos, agiotistas, oportunistas, genuflexos. Por cierto, en la avenida Luperón, que divide el Distrito Nacional con Santo Domingo Oeste, en honor a Gregorio Luperón, el héroe restaurador. El héroe restaurador, así es. No fue el único, sino... Había muchos, varios. Yo mencioné varios. Pero él era de Puerto Plata. Sí, de Puerto y hay Plata. Algunos historiadores que dicen que debieran cambiar el nombre de Puerto Plata y poner Luperón en honor a él. Gregorio Luperón, sí, él es un gran héroe que peleó en contra de Pedro Santana, el traidor, como dicen, que no debería estar en el panteón. En el panteón no debería estar, está ahí todavía. Pero España perdió esa guerra contra nosotros y diríamos, bueno, el único país que venció a una metrópoli o venció a un imperio como España, pero España estaba metido en su guerra, con una guerra civil allá. De capa caída también venía, con el capa caída. No tenía su esplendor de oro como en anteriores años. Así, entonces, pero como quiera le ganamos, yo no sé, le ganamos. Así, para la reina era una pérdida de tiempo y pérdida de recursos mandar a militares a pelear aquí mientras España ardía con la revolución de Piri Marcar y de Emilio Castelar, que le hicieron una revuelta y surge la primera República Española. Y perdieron varias colonias, no solo dominicanos. Sí, porque ellos perdieron ya todo en el 1898, después de que perdieron la guerra hispanoamericana. Sí, la guerra hispanoamericana. Lo que hoy es Florida era España. Correcto, porque la guerra hispanoamericana, cuando pierden a la Florida, la costa, pierden a Puerto Rico, pierden a Cuba, y pierden también a la isla de Guam y a las Filipinas, que Estados Unidos lo arrebata en su mano, que a pesar de esto Filipinas había proclamado su independencia en 1901, pero Estados Unidos se lo reconoce después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de ahí entonces, en 1865, empieza la Segunda República Dominicana, la Segunda República del país. Entonces, la Segunda República termina con la intervención norteamericana en 1916. La primera intervención. Correcto, la primera intervención. Porque hubo dos. Sí, entonces, la intervención duró 8 años, 1916 a 1924. Entonces, de ahí, de 1924 a 1963, nosotros tenemos lo que llamamos la Tercera República. ¿Por qué? Porque derrocan a Juan Bosch, la Constitución del 73, empieza en el 1865 la Guerra de Abril, el 24 de abril, ya ustedes saben lo que pasó. A partir de la Comisión Bundy, de George Bundy y de Edward Bunker, William Tapley Bennett, que era el embajador norteamericano, que envió Lyndon B. Johnson,
que era vicepresidente del presidente fallecido o asesinado, John Fitzgerald Kennedy. Envió entonces a William Temple Bennett para que negociara con los rebeldes aquí o los constitucionalistas. Entonces mandó a Edward Bunker, que era un gran diplomático norteamericano, que ya el señor John Barlow Martin, que había sido el embajador aquí en el momento que derrocaban a Juan Bosch, se va para Brasil. Entonces envían Tapley Bennett. Entonces cuando se negocia, se logra un acuerdo de que Camaño no iba a estar en el país y que tenían que irse de fuera del país, y algunos rebeldes no podían vivir en el país, y que el retorno de Juan Bosch con el acuerdo de Río Piedra en Puerto Rico. Entonces viene y participa en las elecciones en 1966, que ya no había duda que iba a ganar con el apoyo norteamericano Balaguer. Se dice que Balaguer ganó y que esa ha sido las elecciones, la única elecciones limpia que ha ganado Balaguer desde el 1966, después las otras fueron con fraude. Amañado. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que la oposición dejó de participar y el caudillo ganó. En el 70 no quisieron. Él no dejó de participar. En el 74 usted sabe qué pasó con el acuerdo de Santiago. En el 78 sí lograron sacarlo del poder, pero en el 86 la división del PRD es que hace que vuelva Balaguer. Entonces tú no me puedes decir a mí que Balaguer no ganó esas elecciones. Sí, si tú juntas a Jacobo con Salvador Jorge Blanco unido, le ganaban a Balaguer. En el 90, si el PRD y el PRD o el BI y el PRI se va unido con el PRD y Peña Gómez logra un acuerdo con Jacobo, ganábamos esas elecciones. No es Juan Bosch que la ganaba. Entonces, por el deterioro de la división del PRD, ¿qué pasó? La gente se fueron con Juan Bosch en vez de irse con Balaguer. ¿Qué pasó? Balaguer se impuso porque la oposición estaba dividida. En el 94 usted sabe que le hicieron fraude al líder, al doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Pero en el 90 ganó Balaguer. Se dice que ganó Juan Bosch. Balaguer le llevó más de 35.000 votos a Juan Bosch. Pero independientemente de eso, cuando tú sumas los votos que sacó el PRI y el PRD con Peña, no ganaban, porque si iban unidos iban a llevar una percepción y iban a llevar la idea de que un partido unido iba a tener mayor capacidad de competir. ¿Qué iba a pasar? Iba a ganar el PRD, porque perdieron por menos de 65.000 votos. Cuando tú sumas los dos, ganaban las elecciones, a pesar de que los dos, sumados en términos reales, te dan menos que Balaguer y que Juan Bosch, porque estaban divididos. Sí. ¿Quién va? Igual que el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí. ¿Cómo ellos tienen más capacidad de competir? Yendo a estar en una alianza. Ahora, si se van divididos, ¿qué va a pasar? El que piensa votar por ellos va y vota por el otro. Eso es lo que pasó en el 90. Eso es lo que pasó. Entonces, perdieron las elecciones. Porque por no entender... ¿Tú estás anticipando algo con el contexto actual de los dos que mencionaste? Sí, el PRM tiene que verse en ese espejo. En el espejo de Peña Gómez y de Jacobo. En el 90. Correcto. Porque sí, en el 86 también, porque terminó con el concordazo, con el hotel Concord, que del 86 después de la convención de 1985. ¿Qué pasó? Tú tienes que ver en el espejo de lo que pasó con esos líderes. ¿Por qué? Si se habían puesto de acuerdo tanto a Jacobo y Peña, los dos iban a ser presidente de la República. Murieron como candidatos, pero no como el presidente, porque no se pudieron poner de acuerdo. Pero Jacobo fue por poco tiempo. No, 41 días, sí. cuando se dio el tiro Antonio Guzmán. Ya para terminar el periodo de Guzmán. Sí. Pero si se había puesto de acuerdo él y Peña Gómez, los dos iban a ser presidentes. En el 86 ganaba Jacobo, en el 90 ganaba Peña. Y ya, pero como se dividieron, Salvador también, que le faltó inteligencia política, pensaba que volvía, ahí terminó. 10 años de Balaguer otra vez. Juan Bosch no pudo ganar, Peña Gómez se enfermó, en el 94 del fraude, y un joven que le dicen Leonel Fernández gana en el 96. Esos son los resultados. En aquel momento era joven. En aquel momento, que sí. Ya no es joven. No, porque si tú analizas el 96 al 2024, son 28 años, todavía están deambulando. Todavía anda por ahí rututeando. Yo no sé cómo... Aquí no se pensionan. Que alguien me diga un joven a mí, no que me venga a decir que venga para votar por Leonel Fernández. Pero una persona que ha sido 3 veces presidente de la República y que no promueve la juventud, eso es mentira. Porque es lo que cree en su imagen. Y yo soy joven, yo voy a ser una persona como este. No. Y los gobiernos de él fueron corruptos y él no limpia su entorno. Los entornos de él están en los mismos que fueron corruptos y él lo deja ahí. Entonces, una persona así, usted me va a decir a mí, si él gana otra vez, ¿él va a hacer algo diferente? No, él no va a hacer algo diferente.
Entonces yo decía, doctor, en 1966 empezó la Cuarta República hasta el día de hoy. Mencionaste en ese momento el presidente Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. En honor a él es que tenemos la avenida John F. Kennedy aquí John F. en el Kennedy, Distrito Nacional. correcto. Y que Lyndon B. Johnson, que había venido a la juramentación de Juan Bosch en 1963, el 27 de febrero, porque Juan Bosch gana en 1963. Pocos presidentes de Estados Unidos que han venido. Así es. No, porque él vino como vicepresidente. Él no vino como presidente, porque Juan Bosch gana el 20 de diciembre de 1962, porque el PRD llega aquí el 5 de julio del 61, pero se juramenta el 27 de febrero de 1963 y le dan el golpe el 25 de septiembre de 1963. Pero durante la juramentación de Bosch, aquí vino Lyndon B. Johnson, siendo vicepresidente de John Fitzgerald Kennedy, pero 2 años después ese hombre manda 42,000 marines a venir a masacrar al pueblo. ¿Qué es la intervención? Que en el 66 hasta el día de hoy estamos viviendo la Cuarta República. Nosotros estamos viviendo la Cuarta República, doctor. Que ahí fue que en el 65 los guardias ranas sacaron los americanos. Sí, los hombres ranas dirigidos por... Los mal llamados Montes Arache. Sí. Los mal llamados americanos, todos los que estamos en el continente americano somos americanos, los estadounidenses. Los estadounidenses. Sí. Sin embargo, hay muchos países que han vivido diferentes repúblicas. Por ejemplo, España tiene diferentes repúblicas, porque en el 71 al 73 fue la primera república, luego empezó hasta el 36. Sí, España se ha turnado entre república y monarquía. Y monarquía, correcto. Sí. Entonces, hasta el 1923, cuando viene la dictadura de Primo Rivera, hasta la revuelta de 1936, le ganan los franquistas, les llega al poder en el 36 hasta el 76, 40 años de dictadura, después de derrocar a Niceto Alcalá Zamora, el presidente de España. Y ahí hasta el 1976, que se logró un acuerdo con Adolfo Suárez. Entonces, en 1978 se logra la Constitución y de ahí entonces España está viviendo su tercera república. Francia está viviendo su quinta república, que empezó con De Boer en 1958. Y hoy aquí nosotros, República Dominicana, estamos viviendo la cuarta república, en 1966 hasta el día de hoy, que hacen como 57 aniversarios de esto. Vale aclarar que España es un reino ahora actualmente. ¿No? Correcto, permanece. No se llama República de España, sino Reinado de España. El Reino de España. Entonces, doctor, nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos ahora.